Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para su servidora en esta ocasión dar inicio a nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre propiamente Teoría del Derecho, en donde sin lugar a dudas vamos a abonar diferentes temas que son de vital importancia para que tengamos una concepción genérica de cuáles van a ser aquellos elementos importantes, ¿no? Para nuestro proceso formativo. Y para ello, bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros compañeros que se están integrando, a la compañera Lisbeth, Graciela y Ernesto. Buenas tardes. Como les comentaba, vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual, en donde vamos a dar continuidad con los temas que son inherentes a nuestro. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes a nuestra materia. Y en la clase pasada abordábamos propiamente lo que era la teoría del derecho, abordábamos la metodología, la importancia de los métodos de investigación, cómo existe esta correlación entre los métodos y las técnicas, cómo podemos dirimirlas dentro de nuestra praxis, ¿no? Ya sea como abogados postulantes, como estudiosos del derecho, como servidores públicos, independientemente de la esfera de competencia, pero cómo aplicamos esta metodología y propiamente los métodos de investigación. En esta ocasión vamos a abonar propiamente con el tema que lleva por nombre conceptos jurídicos fundamentales. Y para ello vamos a partir propiamente acerca de la definición misma de qué son estos conceptos jurídicos. Cuando nosotros entramos propiamente dentro de la figura. Maestra, no se escucha. Maestra, no se escucha, doctora. Perdón, ¿no me Ya, escucha? Ya, ahí me ya, escucha. ya. Ah, ok. Ahora sí, Gracias. sí, Bueno, gracias. hablábamos propiamente acerca de que vamos a partir acerca de qué son estos conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales de manera genérica, porque es propiamente el tema central de nuestra unidad número 2, vemos que entra a comprender diferentes elementos que sin lugar a duda son importantes que nosotros identifiquemos. ¿Por qué? Porque son estos elementos que profundizan en un conocimiento y estos se abocan específicamente a la solución de los problemas dentro de la ciencia del derecho. Por eso, cuando hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales, estamos aludiendo a todos aquellos que intervienen como elementos constantes y también como elementos necesarios dentro de una relación jurídica. Cuando nosotros hablamos de una relación jurídica, ¿qué debe de venir de manera inmediata a nuestra mente? Pues relación jurídica es cuando existe un sujeto, es decir, un individuo, porque recordemos que el derecho va a ser aquel que protege, que procura, que salvaguarda, pero que también en el mismo sentido, ¿no? Al mismo tiempo que te confiere derechos, también te impone obligaciones. Entonces, al mismo tiempo, pues también va a ser aquel que te sancione, que te limite, que te restrinja, ¿no? En caso de alguna transgresión a derechos de terceros. Entonces, hablamos pues de esta relación jurídica cuando existe el sujeto como individuos y cuando existe luego entonces una conducta o un comportamiento que va a ser, en este caso, regulado a través de una norma jurídica para que exista esta relación como tal. Entonces, por eso acá nos dice que esta relación va a ser aplicar la norma jurídica en la problemática que se suscita entre los particulares para dirimir todos aquellos conflictos. Por eso, también cuando nosotros abonemos dentro de esta forma de conceptos jurídicos fundamentales, vamos a retomar que van a ser estos elementos, repito, constantes y necesarios de toda relación jurídica, es decir, de toda aquella forma de conducta jurídica que va a ser traducida en la aplicación de normas del derecho a casos concretos. Ejemplo, si yo tengo un conflicto directamente con mi patrón, ¿no? Entonces estoy hablando de yo como persona física y puede ser el patrón una persona física o una persona moral, porque recordemos que la relación de trabajo puede ser en ese sentido, yo persona física con una persona moral, aunque la persona moral esté integrada por varias personas físicas. Por eso se dice que puede ser de persona física a persona física o de persona física a persona moral. Eso, por ejemplo, en materia laboral. O yo puedo tener un conflicto contigo, ¿no? Se me ocurre, no sé, un divorcio
o se me ocurre un robo, ¿no? Es de persona a persona. Entonces estamos hablando que encuadra tu conducta o mi conducta dentro de lo que la norma establece, se aplica para dirimir la litis y luego entonces se fundamenta o se materializa esta relación de derecho. Cuando hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales, debe de venir de manera inmediata a nuestra mente 7 elementos. ¿Cuáles son? Primero, lo que se conoce como supuestos jurídicos, ¿ok? Ajá, supuestos jurídicos. Como segundo elemento, encontramos las consecuencias de derecho. Consecuencias de derecho. Como tercer elemento, encontramos el deber ser. Recordemos, y acá hago un paréntesis, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, lo que la norma establece socialmente permitido. Después, como elemento cuarto, encontramos los sujetos de derecho o personas jurídicas. Repito, como cuarto elemento vamos a encontrar a los sujetos de derecho o a las personas jurídicas. Como quinto elemento encontramos los objetos del derecho. Y como sexto elemento encontramos a las relaciones jurídicas. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de manera genérica de lo que son los supuestos jurídicos, son aquellas hipótesis normativas. Por eso dice la denominación supuesto, porque es algo que todavía no está completamente validado. Y cuando hablamos de algo que no se materializa, recordemos lo que les comentaba en la clase pasada o incluso en otras materias que les he impartido. Cuando nosotros llega nuestro cliente y te somete a consideración en caso, ¿no? De cualquier rama del derecho, ¿qué pasa directamente por tu mente? ¿No? Es una hipótesis, es decir, un supuesto jurídico. Es decir, voy a proceder en la vía civil, en la vía penal, en la vía laboral, en la vía mercantil, etcétera, ¿no? Eso es lo que de primer contacto, lo que de primer respuesta emana de tu psique. Y como relacionábamos en la clase pasada, el método intuitivo. El método intuitivo es aquel donde tú das una respuesta directa. Cuando hablábamos del método intuitivo, repito, es esta forma inmediata, esta forma natural que el ser humano realiza por una concepción. Y nosotros como estudiosos del derecho vamos en el mismo sentido. Emitimos una respuesta por algo que se nos está sometiendo a conocimiento. Entonces, este supuesto jurídico que emana de la hipótesis normativa ahora va a tener una concepción mediante la realización y esta realización es a partir de que se produzcan las consecuencias de derecho. Por ello, la definición de un supuesto jurídico van a ser hipótesis normativas cuya realización depende de que se produzcan las consecuencias de derecho. No sean malitos, por favor, les pido que si podemos, bueno, yo los voy a silenciar, porque escucho más voces, entonces para que en ese sentido, cuando deseen participar con muchísimo gusto, me dicen y habilitan su micrófono. Eso es únicamente para que no haya interferencia, ¿vale? Bueno, les decía, entonces, ¿por qué se dice que esta hipótesis, este supuesto jurídico emana propiamente de esta materialización o de esta forma de reconocimiento de hipótesis normativa y cuya realización depende de que se produzcan consecuencias de derecho? Porque si yo tengo una respuesta inmediata, ejemplo, tú vienes y me solicitas mis servicios por un despido injustificado, ¿no? Ok, entonces, primero, yo tengo que materializar o que acreditar que existió una relación laboral, ¿no? Para que luego entonces emane este vínculo patrón-trabajador. Mi supuesto jurídico es, perfecto, usted era trabajador, si lo despidieron, mi lógica es que usted era trabajador. ¿Me puede proporcionar un contrato de trabajo? No, pues es que yo no tengo contrato de trabajo, porque es lo que materializa y da evidencia a la relación laboral. Bueno, no tengo el contrato, pero sí yo llegaba, existen tales y tales personas de que vieron que mi horario era de tal a tal hora, tengo estos documentos que acreditan mi dicho, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la hipótesis, lo que yo en un momento daba por hecho, existe una consecuencia jurídica o una consecuencia de derecho. ¿Por qué? Porque con todos estos elementos o medios probatorios, en el momento que yo realice mi demanda, ¿qué estoy haciendo? Voy a acreditar propiamente esta relación laboral. Entonces, por eso, mi supuesto, una vez que existe esta consecuencia, se materializa y emite propiamente la consecuencia jurídica.
Esta consecuencia jurídica va de la mano con el segundo elemento, que son las consecuencias de derecho. Y como consecuencias de derechos, ¿qué entendemos? Todas aquellas situaciones jurídicas que se presentan cuando se llevan a cabo uno o varios supuestos jurídicos. Podemos decir, ay, pues qué lógico es, ¿no? Sencillo. Claro, ¿por qué? Porque si hay supuestos jurídicos, existen circunstancias que se materializan en la aplicación de una norma. Ejemplo, yo quiero contraer matrimonio, es un supuesto jurídico. Luego entonces, ¿existe una regulación? ¿Existe una norma que lo establece? Sí, mi Código Civil dice la unión entre personas, antes decía entre el hombre y la mujer con fines de procreación. Ahora, pues como te puedes casar hombre con hombre, mujer con mujer y como quieran, pues entonces es la unión, ¿no? De personas. Entonces, ahí ya existe un supuesto jurídico. Yo quiero realizar algo, entonces se materializa en la norma. Después, esa consecuencia de derecho, al momento de que yo firme el atestado de matrimonio, va a dar como consecuencia otro elemento, que es, bueno, que cambia mi situación jurídica de soltera a casada, ¿no? Y luego entonces, si después yo quiero divorciarme, entonces también esta consecuencia que cambia mi situación personal, en este caso mi situación jurídica, va a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque mi consecuencia de derecho, ¿qué es? Estado civil, casada. Yo quiero divorciarme, entonces inicio un juicio de qué? Pues un divorcio incausado, ¿no? Sin necesidad de causa, porque antes existían 3 tipos de divorcio, ya ustedes saben, que existía el divorcio voluntario, el divorcio necesario y el divorcio administrativo. Ahorita nada más hay uno, que es el divorcio incausado, es decir, sin necesidad de causa. Tú te quieres divorciar, perfecto, no tiene que querer la otra parte, simplemente con que tú lo promuevas, se materializa. Entonces, aquí mi consecuencia de derecho, ¿cuál va a ser? Estoy casada, tengo mi atestado de matrimonio, promuevo mi juicio de divorcio incausado, va a dar como consecuencia, ¿qué cosa? Disolución del vínculo matrimonial. Ahí no estoy tocando bienes, porque acuérdense que los bienes es por aparte, ¿no? Ahí ya viene un incidente de liquidación de bienes, porque a veces se piensa que porque me voy a divorciar, pues también en efecto cadena vienen los bienes. No, los bienes es aparte. Disuelves el vínculo matrimonial y luego entonces promueves un incidente de liquidación de bienes en el caso que se hayan casado bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Es bienes mancomunados. Bienes separados no pasa nada, lo que es tuyo, lo que es mío y no pasa nada, salvo que haya existido una violencia patrimonial y que una de las partes no haya trabajado y que nada más los bienes estén a nombre de uno, pues entonces ahí sí. Aunque estén a nombre de Juanito Pérez, si Juanita no trabajó y todo estaba a nombre de Juanito, pues entonces Juanita Pérez, aunque se hayan casado por bienes separados, puede promoverlo por violencia patrimonial y le pueden otorgar el 50% de los bienes habidos en matrimonio. Repito, aunque se hayan casado por bienes separados, ¿por qué? Porque ella no produjo, porque una de las partes ejercía violencia sobre ella, ¿ok? Bueno, entonces, aquí estamos pues dentro del segundo supuesto que se denomina consecuencias de derecho. Ahora, vamos al siguiente elemento dentro de los conceptos jurídicos fundamentales, que es el deber ser. Cuando hablamos del deber ser, como su nombre lo indica, es aquel nexo, ¿no? Es aquel conducto, aquella vía que une a la hipótesis normativa, ¿con qué? Con el elemento de la consecuencia de derecho necesario, es decir, el supuesto jurídico con la consecuencia de derecho. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? El deber ser. Primero, si emana de un supuesto jurídico, es porque debe estar regulado por una norma. Si hablo de una consecuencia de derecho, porque este supuesto, este hecho, ya se materializó y ya se aplicó la norma y tuvo esta consecuencia. Ejemplo, yo, María Catalina, les estoy dando una clase, ¿no? Estoy ejerciendo mi derecho humano al trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, mi derecho humano, que es el derecho humano al trabajo, lo estoy haciendo válido al materializar y exponer mi clase, ¿no? Entonces, mi supuesto jurídico, ¿qué es? Mi derecho a la labor, al trabajo. La consecuencia o la regulación en la norma, artículo 123 constitucional en materia del trabajo, que da en correlación con mi ley federal del trabajo, que es lo que sustenta o soporta jurídicamente mi derecho a trabajar y se está viendo materializada en mi exposición o en mi disertación de la clase. Ustedes, su derecho humano a la educación, perfecto.
¿Cómo lo están materializando? ¿Emana de dónde? Ah, pues primeramente de mi constitución política, artículo 3º constitucional. Luego, entonces, ¿en qué da correlación? Ah, pues existe una ley específicamente, la Ley General de Educación, que en México, que le da soporte a que ustedes ahorita estén presenciando y materializando esta cátedra. Entonces, aquí estamos dentro de mi supuesto, lo que el derecho debe regular. Nosotros lo estamos aplicando, la consecuencia de derecho es que estamos aplicando nuestra norma y luego entonces mi consecuencia, ¿qué es? Que lo estamos llevando a cabo. Estamos viendo pues que es el deber ser, lo que socialmente es permitido, lo que la norma regula y cómo se aplica y que todo esto tiene que ser ¿para qué? Para beneficio colectivo. Por ello, muchos de nosotros, ¿quién no ha escuchado? El típico dicho, ¿no? La frase, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser es lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero puedes querer hacer algo bueno o querer hacer algo malo. Eso es el ser, lo que nosotros de manera nata realizamos porque somos personas. Pero eso puede ser benéfico o perjudicial para otra persona. Entonces, ¿qué te dice? Una cosa es el ser, una cosa es lo que tú quieras, pues, en otras palabras, y otra cosa es lo que la ley te permita o lo que la ley te establezca. Por eso te dice, una cosa es el ser, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es el deber ser, otra cosa es lo que la norma establezca. Ejemplo, puede ser que Lisbeth, ¿no? Diga, es que la maestra María Catalina pues se dirigió de una manera déspota o no sé, de alguna cuestión. Y que realmente no haya sido así, ¿no? Entonces, Lisbeth puede decir, sí, es que estaba en la clase virtual y yo la grabé y aquí está mi medio probatorio. Perfecto, ¿no? Entra obviamente en validación estos medios probatorios, pero ¿qué pasa? Si no existe la realidad o la veracidad, ¿qué me van a decir? A ver, Lisbeth, puede ser que usted se haya sentido transgredida en su derecho humano, ¿no? Pero desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? En el léxico que se maneja, porque puede ser que en el norte exista una palabra que en el sur no sea agresiva, ¿no? Pero o tenga diferente significado, ¿no? Pero al momento de traducirlo, él lo entendió en el tecnicismo suyo. Entonces, al momento de aplicarlo o de llevarlo a la práctica, ¿qué van a decir? No, pues es que el deber ser, aquí no lo dijo en ese sentido. Quizá para ti fue ofensivo, ¿no? Pero la realidad es que mientras no se encuentre regulada en la norma que existe esa laceración, pues no existe una consecuencia. Un ejemplo más claro. Anteriormente en nuestro Código Penal existía el tipo penal, ¿no? Que era la difamación o la calumnia, ¿no? Decía, yo quiero iniciar antes era averiguación previa, no era carpeta de investigación. Quiero iniciar esta averiguación previa por el delito de difamación, de calumnia, ¿no? Y se integraba una carpeta, un registro, una averiguación previa, ahora denominada carpeta de investigación. Pues existió la reforma y ¿qué pasa? No, pues la calumnia y la difamación ya no es un delito. Entonces, aunque a ti te ofendan, quizá te pueden decir, vaya usted al CEJA, ¿no? ¿Qué es el CEJA? El Centro Estatal de Justicia Alternativa. Entonces, vaya usted al CEJA, le comenta y van a hacerle una invitación a la parte contraria para que le hagan un apercibimiento de ley, ¿no? Es decir, una llamada de atención para que pues no vuelva a realizar ese tipo de conflictos o ese tipo de palabras, ¿no? Pero queda como mero trámite, como mera cuestión administrativa, porque ya no constituye un delito. Para ti sí te está transgrediendo, ¿no? Pero si, repito, la norma no lo prohíbe, entonces jurídicamente no podemos ir más allá. Por eso se dice dentro de una máxima jurídica, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Jurídicamente hablando así se dice, lastimosamente, porque si la ley no te restringe, entonces se te faculta. Y eso es lo que conocemos dentro de estas consecuencias o dentro de estos conceptos jurídicos como el deber ser. Todo lo que tú realices con tu acción o con tu omisión debe estar regulado por el derecho, tanto lo bueno como lo malo, porque recordemos que el derecho no únicamente regula lo bueno, ¿no? Por eso existe nuestro Código Penal, porque también todas aquellas conductas que son contrarias a derecho y que transgreden los derechos de terceros, pues existen consecuencias jurídicas, ¿no? Que van desde una sencilla multa hasta la más extrema, que es prisión, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya entendimos el deber ser, todo aquello que debe socialmente ser permitido y que debe estar regulado por el derecho. Después vemos los sujetos del derecho, sencillito, creo que ahí no hay mayor cuestión.
Cuando hablamos de quiénes son los sujetos de derecho, bueno, son todos aquellos entes, ¿no? A quienes el derecho les va a ser aplicado. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho. Dentro de los sujetos de derecho se encuentran lo que hace rato les decía, las personas físicas y las personas morales. ¿Por qué? Porque van a ser aquellos a quienes se les pueda aplicar sanciones, quienes puedan realizar determinados actos, quienes también existan normas jurídicas de manera muy particular que vayan dirigidos a ellos y que luego entonces, por ser sujetos de derecho, la norma encuadra dentro de su conducta por acción o por omisión y que va a existir una consecuencia. Sencillo, persona física eres tú, soy yo. Es todo aquel individuo, ¿no? Somos personas físicas. Personas morales son aquellas asociaciones, sociedades, cooperativas, etcétera. Por eso son personas morales, porque son aquellas que están constituidas por varias personas físicas, ¿no? En lo individual son personas físicas, pero que se conjuntan para formar una persona moral. Ejemplo, que yo les dijera, ¿saben qué, compañeros? Erika, Graciela, Ernesto y Lisbeth, vénganse para mi despacho, ¿no? Mi despacho jurídico, Domínguez, despacho jurídico Domínguez. Ah, perfecto. Entonces, todos los asuntos ya no van a salir bajo el título exclusivo de una persona, sino que es algún despacho jurídico o algún corporativo. Ejemplo, corporativo Arcángeles, corporativo, no sé, el nombre que ustedes quieran. Entonces, es persona moral el corporativo como tal, o el despacho jurídico Domínguez, ¿no? Y las personas físicas, ¿quiénes somos? Ah, los que integramos este despacho. Ahí sí entra Lisbeth en lo individual, entra Catalina, entra Erika, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros somos sujetos de derecho, por supuesto. ¿Por qué? Porque como personas morales también respondemos. Recuerden que existe la ley general de sociedades mercantiles o en este caso dentro de su artículo primero que regula cuáles son este tipo de sociedades. La sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad simplificada, la sociedad por capital variable, etcétera, ¿no? Todas estas sociedades o asociaciones que también persiguen un fin específico, se constituyen bajo un acta constitutiva, existe una serie de regulación que le da sentido y que luego entonces lo que hagan o lo que dejen de hacer, pues también tiene como en este caso estamos viendo consecuencias jurídicas, porque entra propiamente dentro de los deberes o dentro de las omisiones que el derecho mismo regula. Ahora, vamos con el siguiente elemento, que son propiamente los objetos del derecho. Cuando hablamos de los objetos de derecho, nos dice que son todas aquellas formas de conducta que se encuentran jurídicamente reguladas, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, aquellas facultades, aquellos deberes, aquellos actos jurídicos, aquellos hechos lícitos, aquellos hechos ilícitos y aquellas sanciones. Por eso se dice que son todas aquellas conductas. ¿Por qué? Porque el ser humano las realiza, el hombre las materializa y luego entonces, ¿qué hace? Ejemplo, facultad, todo aquello que el derecho mismo te establece o te permite. Ejemplo, tú puedes dedicarte en materia del trabajo, ¿no? Tú puedes dedicarte a la profesión que quieras siempre y cuando sea lícito, ¿no? Entonces es una facultad que tú puedes decidir qué hacer. O lo que quieres estudiar, ¿no? Tú puedes estudiar lo que quieras, siempre y cuando no contravenga a las cuestiones que sean inherentes a las personas. Porque a ninguno de nosotros nos dijeron, tienes que estudiar a la fuerza la licenciatura en Derecho y Criminología, ¿no? O sea, no, es una decisión voluntaria, no transgrede derechos de terceros, socialmente y jurídicamente, pues está permitido, es una facultad, un deber, aquello que por norma tú tienes que hacer. Ejemplo, si voy caminando y veo que una persona se está atragantando, mi deber, ¿qué es? Yo no soy doctora, pero mi deber, ¿qué es? Si yo no soy ninguna cuestión de primeros auxilios, pues hablo por teléfono, pido una ambulancia, no sé, lo llevo a un hospital, qué sé yo. Mi deber como individuo, aunque yo no sea estudioso del derecho, pero mi propia moral o mi propia conducta, mi propia ética me indica lo que debo hacer, ¿no? Y en el derecho es lo mismo, ¿no? ¿Qué te dice el derecho? Ah, lo que debes hacer, ¿no? Debes de realizar esta conducta, debes, ejemplo, realizar
el trabajo de una manera honesta, sin dilaciones, debes, si llevas a cabo un juicio, que no existan prácticas que transgredan los derechos de terceros, si existe algún interés de por medio, pues no tomes el caso, ¿no? Tenemos nuestro decálogo del abogado, es el deber, lo que te está siendo facultado. Los actos jurídicos, sencillo, todo aquello que tú puedes hacer y que genera, ya sea transmite, genera, extingue derechos y obligaciones, porque el acto jurídico, ¿qué es? Es todo aquello que genera, ¿no? Que modifica, que transmite o que extingue derechos y obligaciones. Ejemplo, un contrato de compraventa, ejemplo, un contrato de arrendamiento, ejemplo, el mutuo, ¿no? Todo aquello es un acto jurídico. Los actos jurídicos, ya sabemos, pueden ser bilaterales, unilaterales, plurilaterales o multilaterales, etcétera, ¿no? Y que, bueno, tienen sus características, que pueden ser consensuales, formales, solemnes, etcétera. No voy a entrar en detalle porque eso es de actos jurídicos como tal. Pero bueno, dentro de actos jurídicos en específico, es aquello que nos está permitido para generar derechos y obligaciones entre las personas que lo celebran. Después, ¿qué viene? Hechos lícitos o hechos ilícitos, sencillo. Hechos lícitos, todo aquello que se te permite y que es regulado de manera benéfica por la ley. Es decir, a qué hecho jurídico. Por ejemplo, yo les estoy dando una clase, es un hecho, lo estoy llevando a cabo, ¿no? Un hecho ilícito, que yo realice esto, que me pague el rector y que aparte yo les esté pidiendo, ¿saben qué, compañeros? Si quieren aprobar, me tienen que dar tal cantidad y lo tienen que depositar a tal cuenta. Eso no está permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cobrando de un lado y les estoy imponiendo una cuestión a ustedes. Entonces es un hecho ilícito. A la par que realizo un acto permitido, a la par estoy realizando algo que está prohibido. Por eso nos dice hechos ilícitos o hechos ilícitos. ¿Qué más nos indica? Pues también aparecen lo que son las sanciones. Sencillo, las sanciones ya sabemos que es el último elemento del delito, ¿no? Y dicho sea de paso, ¿cuáles son los elementos del delito? Conducta típica, antijurídica, culpable, punible, imputable y sometida a condiciones objetivas de punibilidad. Ok, entonces, cuando hablamos de la punibilidad, ¿qué es la punibilidad? No es otra cosa que la sanción, ¿no? Ejemplo, robaste el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento, se le impondrá una pena de tanto a tanto y una multa de tanto. Perfecto. Esa es tu sanción. Lo que la ley te impone como un castigo por el hecho que tú materializaste y que lacera los derechos de la otra parte. Entonces, esa es, en otras palabras, la sanción. Realizaste una conducta que no estaba permitida y que por tanto debes asumir una responsabilidad para luego entonces reinsertarte a la sociedad, ¿no? El fin último que es que aprendas, llamémosle así, ¿no? Que aprendas la lección. Reintegras o vas a resarcir el daño y luego entonces ya puedes reintegrarte a la sociedad. Bueno, entonces vemos apreciables alumnos que estos son los objetos del derecho. Después, ¿qué sigue? La relación jurídica. Siguiente elemento, relación jurídica. Cuando hablamos de la relación jurídica, que hace rato también ya les comentaba, es aquel que surge propiamente de estos elementos. Primero, del sujeto de derechos, que en este caso somos nosotros como individuos, y luego entonces lo que existe dentro de la norma, es decir, lo que el ser humano realiza con su conducta y que esta conducta va en efecto cadena correlacionado con lo que establece dentro de la norma y al aplicarla, ¿qué cosa? Dirime consecuencias de derecho. Por eso son aquellas facultades, aquellos deberes, aquellas sanciones que se te van a imponer a ti como individuo porque no estás haciendo o en su defecto, porque estás dando cabal cumplimiento a lo que mandata los instrumentos jurídicos normativos. Es esta relación jurídica, es este nexo, este vínculo que nos une a mí como individuo con todos los instrumentos jurídicos normativos que existen para que yo los pueda hacer valer. Ahora bien, eso de manera genérica, bueno, encontramos como los conceptos jurídicos fundamentales, pero también cuando nosotros hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, también entra lo que es lo que son los derechos subjetivos. Y al hablar del derecho subjetivo, vemos que es aquel poder o aquella facultad que también se encuentra dictada conforme lo que establece la norma o conforme lo que establecen las leyes y que tiene nosotros o que tenemos nosotros sujetos frente a otros sujetos. Por eso es derecho subjetivo, porque es aquel que se realiza para poder desarrollar una actividad o para determinar todos aquellos elementos que van a emanar de este derecho subjetivo. Del derecho subjetivo existe el derecho relativo,
existe el derecho absoluto, existe el derecho subjetivo privado y existe el derecho subjetivo público. Repito, cuando hablamos de derechos subjetivos, son aquellos poderes o aquellas facultades que se encuentran reguladas dentro de la norma y que son atribuibles a nosotros como individuos. ¿Frente a quién? Frente a otro individuo. Por eso es un derecho subjetivo. Este derecho subjetivo, a su vez, se subdivide en derecho relativo, derecho absoluto, derecho subjetivo privado y derecho subjetivo público. Cuando te hablo de un derecho relativo, es aquel que obliga o que existe una relación entre varios sujetos. Por eso es relativo, porque es aquel derecho que emana de ti como persona o que te involucra a ti como individuo y a mí como individuo. Ejemplo, derecho relativo. Si yo tengo, como hace rato te comentaba, una relación laboral, únicamente va a realizarse o va a aplicarse entre los que estén trabajando. Ejemplo, si yo soy empleada de Lisbeth, ¿no? Cualquier razón o cualquier circunstancia únicamente nos va a competir a Lisbeth y a mí. Nada va a perjudicar o beneficiar a Graciela ni a Ernesto, ¿no? Porque la norma está, pero solamente va a ser aplicada en aquellos supuestos en donde tengo operancia. Si yo no encuadro dentro de esa norma, pues ni me beneficia ni me perjudica, ¿no? Ejemplo, se me ocurre que ahorita promulgan, no sé, dentro del despido, dentro de la de materia laboral que estamos tocando ahorita, apenas el año pasado existió una reforma, ¿no? Porque existía, antes te despedían y se acumulaba todos los años. Si estabas 10 años despedido, después eran sueldos caídos de los 10 años, se te contaba y te podían incluso te podían solicitar que pagaras 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Todos los años que te despidieron y que no te pagaron, en el laudo te venía y te era favorable. Ahorita no. Ahorita, si ya te despidieron, únicamente te van a pagar 6 meses, aunque ya tengas 20 años de despido. Entonces, estas reformas, ¿a quiénes va a beneficiar? A los que encuadren dentro de esa norma. ¿A quiénes va a perjudicar? A quienes se encuadre dentro de esa norma. Por eso es derecho relativo. Dentro de los derechos subjetivos, ahorita específicamente estamos en derecho relativo, aquellos que incumbe únicamente a las personas en quienes se emana esa hipótesis. Derecho absoluto, cuando la obligación es universal, es decir, aquí no te estoy preguntando, aquí lo tienes que hacer. Ejemplo, los impuestos, ¿no? No te preguntan, ¿quieres pagar impuestos? Aquí, ¿qué dice nuestra Constitución? Ah, pues te faculta a ti como Estado para que puedas imponer como forma de contribución adicional a tu partida presupuestal por el concepto de impuestos de manera universal a todas aquellas personas que habiten dentro del territorio nacional. Ejemplo, vas a comprar una sabrita, ya va implícito tu impuesto. Vas a comprar un lápiz, tu impuesto. Pagas tu luz, impuesto. Compras agua, impuesto, ¿no? No te preguntan, ¿quieres? Va dirigido para todos. Eso es un derecho, ¿qué cosa? Como ahorita nos está indicando, un derecho absoluto, porque es universal. Cuando hablamos de un derecho subjetivo privado, ¿por qué es privado? Porque la privacidad se otorga cuando el que es obligado, como la persona que está facultada, son sujetos particulares. Ejemplo, cuando acá yo tengo una relación directa de persona a persona. Por eso es sujeto privado. Cuando es sujeto público, a contrario sensu, cuando yo tengo un conflicto o un interés o una situación que llevar a cabo, pero ¿con quién? Con cualquier ente público. Ejemplo, cuando yo demando al ayuntamiento, cuando yo demando al Estado, ¿no? Estoy hablando con una sociedad pública y yo como particular, de particular a Estado. Diferente es un conflicto que yo tenga con Ernesto, de persona a persona, a que yo lo tenga con el Estado de Chiapas, ¿no? O con el presidente municipal, no como el titular, como Mariano Díaz Ochoa, ¿no? Hablando de San Cristóbal de las Casas, sino con quien ejerce la representatividad o el cargo. Se va Mariano, entra Juanito Pérez, pues entonces la litis la voy a tener con Juanito Pérez como presidente municipal de San Cristóbal, ¿no? O sea, estamos hablando que es de ente público a particular y el otro que es de persona a persona. Entonces, ahí estamos hablando del derecho subjetivo privado
y del derecho subjetivo público. Apreciables alumnas y alumnos, me está marcando mi plataforma, que en cualquier momento me cierra, porque empecé, creo que 5 minutos, 10 minutos antes. Entonces, hasta aquí, mi pregunta es, ¿está quedando claro, compañeras, compañeros? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Los escucho. Los y las escucho. ¿No? No porque está todo claro o no porque todo está confuso. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces, continuamos. Cuando hablamos, pues, de manera ya para ir cerrando conceptos jurídicos fundamentales, vemos que estos conceptos jurídicos van a ser todos aquellos instrumentos, ¿no?, que nosotros tenemos tanto para el estudio como también para la práctica del derecho, y que obviamente son aquellas bases teóricas para la construcción de otros conceptos que se van a seguir suscitando, porque recordemos que el derecho, al igual que el ser humano, está en constante cambio, ¿no? El derecho es evolutivo. Así como el hombre o el ser humano cambia, pues a la par tiene que evolucionar la forma de protección y de garantía de nuestros derechos, ¿no? Tan sencillo. Estamos ahorita hablando de, a través de una plataforma digital, pues tenemos que tener una protección de nuestros datos privados, ¿no? O que entre una policía cibernética, o podemos ser objeto de un ciberdelito, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, así como va evolucionando el ser humano, pues también a la par los derechos, ¿no? Entonces vemos también que dentro de los conceptos jurídicos fundamentales van a ser aquellos que hacen esta forma o esta dogmática jurídica que para el estudio mismo, pues nos empieza a dotar de estas variables o de estos elementos indispensables para poder comprender a cabalidad o a una mayor proporción todos aquellos elementos o definiciones que emanan propiamente del derecho. Por ello vemos que estos conceptos jurídicos fundamentales forman un sistema. ¿Por qué? ¿Por qué un sistema? Porque de él emana el todo, ¿no? Si yo te digo, deber jurídico, del deber emana la norma, ¿no? ¿Y qué es la norma? Es el derecho. Y dentro del derecho, ya hablamos, ¿qué es el derecho? Pues este conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Dentro del derecho, pues entonces ya sabemos que el derecho es público, privado, social, y que este a su vez se ramifica, ¿no? En civil, mercantil, laboral, constitucional, administrativo, etcétera. Y nada más estoy hablando de un concepto jurídico fundamental, que es el deber ser. Imagínense. Luego, entonces, si te hablo de qué, de la relación jurídica, volvemos. Personas físicas y personas morales. Y al hablar de las personas como individuo, pues entra materia civil. Y hablamos de actos jurídicos, hablamos de todos aquellos contratos que existen, hablamos también de cómo se considera un individuo, cuando tenemos una capacidad de goce, cuando entra la capacidad de ejercicio, cuáles son los derechos atribuibles al individuo, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de la persona física. De la persona moral, una ley exclusiva para comprender a la persona moral, ¿no? Y repito, estamos hablando aquí de dos conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, ya los demás, pues ya los expliqué, ¿no? Por eso se dice que estos son la base o la teoría para poder comprender a cabalidad cómo existe esta definición de elementos genéricos, pero también de cómo nosotros los vamos a ir interpretando para poder entender el derecho. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, ahorita sí ya voy contra el reloj. Agradezco infinitamente el que se hayan conectado a nuestra sesión virtual. Créanme que como siempre es un gusto cuando veo que me asignan materias para ustedes. Ojalá y la vida nos permita coincidir en otra materia. Y si no, bueno, pues les deseo mucho éxito. Continúen preparándose, formándose. Les auguro todo lo mejor. Y cualquier duda, cualquier comentario o si en algo yo les puedo servir, tienen mi número personal y estoy a sus apreciables órdenes. Esta sesión virtual ha sido grabada. En el momento que a mí me otorguen la liga, yo se las comparto en plataforma para que ustedes puedan volver a validar el contenido si es que así lo desean y continúe contribuyendo en su proceso formativo. Cualquier cosa, estoy para servirles. Que tengan excelente día, bendiciones y hasta luego.